Hola, te saluda Ubaldo Acosta. Bienvenida y bienvenido nuevamente. Espero que estén listos para comenzar con esta lección. A continuación vamos a estudiar el tema de enumeraciones en Java. ¿Están listos? Vamos. Enumeraciones en Java. Los tipos enumerados son un tipo especial de clase, el cual nos permite asociar una serie de valores de tipo final, es decir, que son constantes. Por ejemplo, podemos observar en la lámina las constantes de los días de la semana. Vemos que una enumeración es como crear una clase de Java, solo que en lugar de la palabra class vamos a utilizar la palabra reservada enum. Debido a que los elementos de una enumeración son constantes, se escriben con mayúscula. Como hemos comentado, que es una buena práctica cuando usamos constantes en Java. Así que podemos utilizar una clase de tipo enumeración cada vez que necesitemos declarar una serie de valores constantes y que conozcamos previamente, como son los días de la semana, los puntos cardinales, el conjunto de planetas, los continentes y en sí cualquier conjunto de datos que sean constantes. Uso de enumeraciones en Java. Una vez que hemos definido nuestro tipo de enumeración, podemos utilizarlo como se muestra en el siguiente código. Lo que hacemos es indicar el nombre de la enumeración, en este caso días, y posteriormente utilizamos alguno de los valores constantes de la enumeración, como puede ser, por ejemplo, días.lunes. Este sería el nombre de nuestra enumeración y posteriormente alguno de los valores de la enumeración. Con eso estaremos utilizando algunos de los valores de la enumeración según necesitemos. Sin embargo, no es su único uso. Podemos utilizar una enumeración para comprobar algunos de los casos de una estructura switch, la cual sabemos que seleccionará alguno de los casos según coincida con la entrada de la sentencia switch. Para probar alguno de los casos de la estructura switch, debemos proporcionar ya un valor de la enumeración, como puede ser en este caso día lunes o cualquier otro valor. El objetivo es que proporcionemos un valor válido de la enumeración, y no solo que proporcionemos la enumeración, sino ya un valor válido. Y dentro de la estructura switch, lo que vamos a hacer es recibir la enumeración, alguno de los valores de la enumeración, y posteriormente podemos proporcionar cuál fue el valor seleccionado. En este caso, por ejemplo, el caso de la constante lunes. Y si fue así, simplemente imprimimos cuál fue el día seleccionado y podemos romper el caso respectivo. Y así podemos agregar los cases para los siguientes días de la semana. Esto es solo un ejemplo de cómo podemos utilizar las enumeraciones, pero por ejemplo nos va a servir muy bien cuando estamos haciendo algún menú de opciones y queremos saber cuál es la opción que seleccionó el usuario. Podríamos utilizar un switch y alguno de los valores de la enumeración, proporcionando en primer lugar alguno de los valores válidos de la enumeración para poder comenzar con la comprobación de los valores de esta enumeración. Atributos y métodos en una enumeración. Sin embargo, el tipo de enumeración es más complejo de lo que hemos visto hasta el momento. Podemos, además de definir simples valores constantes, podemos agregar valores a cada una de las constantes. Para ello debemos crear un constructor para iniciar cada uno de los valores asociados a cada constante. Por ejemplo, en el código podemos observar que estamos creando una enumeración de los continentes existentes. Sin embargo, nos interesaría indicar el número de países existentes por cada continente. Para ello, cuando definimos cada constante de la enumeración, podemos proporcionar los valores que deseamos separados por comas. En este caso es solo un valor entero el que estamos proporcionando, el cual significa el número de países por cada continente que declaramos. Sin embargo, para poder crear este tipo de enumeraciones más complejas, necesitamos crear un constructor para poder crear cada uno de los elementos de la enumeración, y además los atributos que se asociarán con los valores proporcionados por cada constante de la enumeración. Por ello vemos en el código que no basta con crear las constantes de la enumeración, sino que debemos además declarar el atributo países de tipo entero y posteriormente declaramos un constructor, el cual se llamará de manera automática por cada uno de los elementos de la enumeración. Y finalmente, debido a que cada uno de los elementos de la enumeración contiene el número de países,
es posible declarar un método getPaíses para recuperar precisamente el atributo países declarado en el tipo enumeración. A continuación vamos a ver cómo utilizar una enumeración de este tipo. Uso de la enumeración. Vamos ahora a utilizar la enumeración con atributos y métodos. Como podemos observar, el uso básico es exactamente el mismo que hemos venido trabajando. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer no solamente es indicar alguna de las constantes, en este caso el continente de América, para la enumeración de continentes, sino que además podemos obtener el número de países del continente seleccionado. Y de esta manera, entonces, es que podemos empezar a acceder a información más compleja de cada una de nuestras enumeraciones. Pero también podríamos hacer lo mismo dentro de nuestro ejemplo switch. Por ejemplo, el método indicar países, podemos proporcionar el siguiente parámetro, continentes.africa. Recordemos que debemos de proporcionar una enumeración válida y posteriormente recibirla dentro de nuestro método indicar países. Recibimos el tipo enumeración y lo asignamos a una variable llamada continentes. Posteriormente, dentro de la estructura switch, lo que vamos a hacer es indicar cada uno de los casos que deseemos comprobar. Por ejemplo, si hemos proporcionado el caso de África, lo que podemos hacer con este continente es solicitarle el número de países que tiene asociado. Recordemos que la variable que estamos recibiendo es la variable de continentes. Y en caso de que haya coincidido con el continente de África, entonces le solicitamos el método getPaíses. Así que con esto podemos observar que el uso de tipo enumeraciones puede ser más complejo que simplemente asociar algunas constantes, sino que también podemos definir atributos y por tanto agregar métodos para recuperar los atributos para cada una de las constantes definidas en una enumeración. Valores de una enumeración. Tenemos un método disponible llamado values, el cual nos va a permitir recuperar todos los valores asociados a una enumeración. Así que el método values se agrega por default cada que creamos una enumeración. El objetivo de este método es que nos regrese una lista de cada una de las constantes definidas en una enumeración. En el código podemos ver en el método imprimir constantes el uso de este método. Apoyados de un ciclo for each, lo que hacemos es definir una variable la cual se va a utilizar por cada elemento que contenga esta enumeración de continentes. Y posteriormente, solicitando por medio del método values, vamos a iterar cada uno de los valores que contiene esta enumeración de continentes. Y posteriormente, dentro de la estructura for each, lo que vamos a hacer es mandar a llamar el método, por ejemplo, getPaíses, por cada uno de los continentes que tengamos. Así que una vez que iteramos cada uno de los elementos de esta enumeración, tenemos la variable c para recuperar el atributo de la constante que estamos iterando. Y por ello podemos pedir el método c.getPaíses para recuperar el número de países del continente seleccionado. Y si queremos imprimir el continente que estamos iterando, simplemente usamos la variable c, definida por el ciclo for each. A continuación vamos a crear un ejemplo del uso de enumeraciones.